señaló el hallazgo en Chilca, Perú, 4000 años antes de Cristo, de una flauta de pan de 6 tubos, confeccionada en huesos de ave, la misma que tendría tal antigüedad, e incluso más. A ello se suma el hallazgo de flautas de pan de la variedad Antara, en la ciudadela sagrada de Caral, Lima, Perú. De otra parte, la aparición de las flautas de pan andinas, de la forma siku, flauta de pan bipolar, o en 2 filas separadas y complementarias entre sí, coincidiría con la expansión de la cultura tiwanaku, tal como lo señalan investigadores que han exhumado diversas tumbas precolombinas de ese tiempo en Arica, donde se ha encontrado una profusión de entierros conteniendo ofrenda de instrumentos musicales de esa variedad que pertenecen a esa época. El erudito en flauta de pan del mundo entero, Eduardo Ciballero, nos dice que habría sido durante la época de los señoríos o estados aymarás que se produce la división en mitades que caracteriza en la actualidad al siku. También podemos distinguir 3 informaciones claves que nos alcanza el Inca Garcilaso respecto a los sicuris. La primera, que al igual que ahora, cuando un intérprete tocaba un cañuto, respondía el otro en consonancia de quinta o de otra cualquiera, unas veces subiendo los puntos altos y otras bajando los bajos, siempre en compás. La segunda, que esta música era apreciada por el Inca y los señores andinos. La tercera, que se trataba de un arte que ya en ese entonces no era común sino especializado, pues se aprendía y se alcanzaba con su trabajo, nos enfatiza el Inca Garcilaso de la Vega. Finalmente, debemos entender que cuando Garcilaso opina que esta música era rústica, alude a un criterio totalmente subjetivo, asimilado de los conquistadores españoles de ese tiempo, no vigente ni aceptable hoy, en nuestros días, porque hoy sabemos que los criterios de complementariedad y reciprocidad con que se tocan estas flautas o sikus constituyen más bien un aporte del pueblo andino a la música del mundo, basada en el criterio de concebir una orquesta como un solo gran instrumento conformado por varias partes duales y complementarias, y no como un conjunto de instrumentos individuales coordinados. En torno a este punto, especialistas como Pérez de Arce señalan que esta percepción de la música grupal expresa uno de los conceptos más apreciados por la sociedad andina: la noción de complementariedad de los opuestos, la dualidad resuelta en unidad, solidaridad y cohesión. Es muy posible que estos atributos fueran los que llevaran al siku a tan alto nivel de aprecio en las sociedades andinas prehispánicas, como sugiere su reiterada representación en arte de los moches y otros pueblos, a partir de los primeros siglos de nuestra era. De otra parte, es muy importante recordar que cuando Tupac Amaru II inició en 1780 la guerra andina anticolonial contra las autoridades virreinales, la zona de Azángaro, Huancané, Mo, Charazani e Italaque, entre otras regiones y comunidades del altiplano, cerraron filas fielmente al lado de los Tupac Amaru y de Tupac Catarí. Como tal, estos pueblos fueron víctimas de terribles escarmientos y masacres por parte de las autoridades españolas, racias punitivas que las diezmaron en represalia por haber apoyado a los rebeldes que se alzaron contra el rey de España. Precisamente esa es la región donde se ha conservado hasta nuestros tiempos la música y la danza tradicional de los sicuris, en sus diversos estilos y variantes. El sicuri proviene de una región profundamente histórica y ligada a los mitos fundacionales de Tahuantinsuyo, así como a los resurgimientos de las utopías andinas. En el Tahuantinsuyo, la música de los sikus o flautas de canutos o tubos de caña fue muy apreciada por los incas y los pueblos que lo integraban. A este respecto, el cronista Bernabé Cobo es uno de los primeros que nos refiere lo siguiente:
Hacían un baile particular de esta fiesta y los que estaban en él venían vestidos con unas camisetas coloradas, largas hasta los pies, unas diademas de pluma en las cabezas, tañendo unos cañutos pequeños y grandes puestos a modo de cañones de órganos. Lo cual significaría que el uso de las diademas de plumas en las cabezas que aún nos colocamos hoy los tañedores de sicus, en ciertas ocasiones es de neto origen prehispánico, e igualmente se podría decir de los faldones hasta los pies. Por su parte, el Inca Garcilaso de la Vega, recordando lo que vio en su infancia y su juventud en el Perú, recién conquistado por los españoles, nos relata lo siguiente. De música alcanzaron algunas consecuencias, las cuales tenían los indios coyas o de su distrito, en unos instrumentos hechos de cañutos de caña, 4 o 5 cañutos atados a la par. Cada cañuto tenía un punto más alto que el otro, a manera de órganos. Estos cañutos atados eran 4, diferentes unos de otros. Unos de ellos andaban en puntos bajos y otros más altos, y otros más y más, como las 4 voces naturales, tiple, tenor, contralto y contrabajo. Cuando un indio tocaba un cañuto, respondía el otro en consonancia de quinto o de otra cualquiera, y luego al otro en otra consonancia y el otro en otra, una vez subiendo los puntos altos y otra bajando los bajos de siempre, pero siempre en compás. No supieron echar glosa con puntos disminuidos, todos eran enteros de un compás. Los tañedores eran indios enseñados para dar música al rey y a los señores vasallos, que con ser rústica la música no era común, sino que la aprendían y alcanzaban con su trabajo. Es por ello muy relevante que desde esas comunidades relativamente pequeñas pero muy poderosas cultural y étnicamente, los sicures se lanzaron a la conquista del mundo y se expandieron en los últimos 40 años. Mientras otras flautas tradicionales de pueblos ancestrales han sucumbido y desaparecen a la par que sus colectividades, resulta maravillosa la forma en que el sicuri, una de las más auténticas vertientes de la música andina, no solamente se ha conservado, sino que se ha difundido por regiones como Lima y Arequipa, urbes que hace menos de 100 años eran bastiones de una cultura que ignoraba o excluía lo andino, en pleno siglo XX. En tal sentido, el sicuri ha sido y es un vehículo indudable de identidad y por consiguiente de resistencia cultural e ideológica. Pero no solo eso, el sicuri en sus formas provenientes del Perú actual y de Bolivia, el antiguo Alto Perú, es un verdadero producto cultural de exportación que ha calado y echa retoños no solo en Lima, Arequipa, Bogotá, Buenos Aires, sino que da muestra de difusión en Japón y Europa, a través de la formación de conjuntos de sicuris en aquellas regiones del mundo. ¿Hasta dónde llegará este proceso de eventual globalización del sicuri? Es muy temprano para decirlo, pero el solo hecho de que ello pueda ser una posibilidad es muy relevante para la cultura andina. En suma, esta expresión cultural de raíces históricas y mitológicas andinas que se remontan a miles de años atrás, tienen su belleza en su armonía ancestral y en su comunitarismo, sus más poderosas armas para cautivar y ennoblecer los espíritus, como lo hace todo arte verdadero. Por ello, debe ser preservada y reconocida como un legado invalorable del pueblo andino a la humanidad, y en esa forma perpetuarlo y reivindicarlo. He mirado el cielo muchas mañanas, cuando el viento te canta sus alegrías, cuando el sol expresa su amarillo lenguaje y las nubes regalan sus gotas de cristales a los campos.
a la vida. He sentido que mientras danzabas, un zorro te contemplaba desde la puna. Veía tu zampaña, tus ojos y tus pies. He sentido que a veces olvidas que te mate el hambre. Sin embargo, cantas y bailas con tu música alimentando corazones. Y hasta nuestra gente con su mirada inocente es tu público más querido. Y haces torbellinos danzando, imitando el viento, con tu música propia, atendiendo tu vida, cuidando la vida de los tuyos. Y a cada paso escondes tu dolor andino en tus cartas a la luna. Y vas sosteniendo la tierra con tus puños. Y tu lucha en estos tiempos en el cemento de los parques. Y no hay odio al foráneo, ni frialdad a tus vecinos. Tu ronda sigue, sigue. Como los ríos que vienen de los Andes, esos que nunca olvidas, y desde tu quena y una zampaña, desde tus pulmones y un corazón, tus melodías narcotizan la pobreza. Y aunque tú misma eres tu inspiración, prevaleces bajo tus antepasados con las mismas costumbres. No desistan por los temores de un mundo que no es tuyo, porque este es vano. Regala tu sonrisa, sostén tu dignidad y herédala a los hijos del barro, a los de tu carne, enseñándolos que la historia no es un comercio, sino una enseñanza ancestral. Y son como los valles y los ríos fieles a los Andes y fieles a la danza de los sicuris. Tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con él.